Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Antes de comenzar, me encantaría pedirle a las personas que aún no se han inscrito, vale la pena que se inscriban, es gratis, podemos incluso tener una comunicación más fluida una vez que están inscritos y darle a la campanita para tener siempre notificaciones, cuáles van a ser las clases o cuál va a ser el tema que se va a estudiar. Así que los invito para que hagan un gran favor al grupo, ¿no? Porque se vuelve eso ya más oficial y vamos creciendo y eso es lo que más nos interesa en este momento. Bueno, vamos a hablar, como bien está dicho en el chat, vamos a hablar sobre dos temas. Uno de ellos, el becerro de oro. ¿Cómo así? Un becerro de oro después de 40 días de haber tenido la experiencia maravillosa de estar conectada con la divinidad, el pueblo de Israel hace algo que resulta, de todo punto de vista, una abominación y digamos que un accidente intelectual y espiritual cometido allá y no se explica uno cómo puede haber ocurrido una cosa de esas. Para entrar de lleno en todos los aspectos pertinentes, secretos que están imbuidos en las palabras de la Parashat Ki Tisa, vamos a tener que remontarnos en el pasado a Parashat Beshalach, donde literalmente cuando el pueblo de Israel es expulsado de Egipto, Faraón los expulsa y los acompaña para tener certeza de que el pueblo sale de sus confines, de todo el territorio de Egipto. Dice la parashá así: Vayehi beshalach paró et am. Y fue cuando envió, expulsó el faraón al pueblo de Israel. Acá no dice pueblo de Israel literalmente, dice etaam, y por eso dice énfasis en decir el pueblo de Israel. En realidad, el versículo no está hablando del pueblo de Israel, sino etaam. Velo naham Elohim derech eretz plishtim, ki karov hu, ki amar Elohim. Dijo Dios, ven y nahem ha'am. Otra vez la palabra ha'am, literalmente el pueblo. Virotan milhamá veshavu mitzrayma, y se vayan a arrepentir de haber salido y retornen a Egipto. Y a continuación dice el otro versículo, Vayasef Elohim et ha'am, otra vez, e hizo Dios que el pueblo se moviera, am, derech amidbar, por el camino del desierto. ¿Cuál desierto? Amidbar Yamsuf. El desierto está relacionado con el mar de los juncos, Yamsuf, el mar rojo que le llaman en castellano. Vejamushim alu bene Israel meres Mitzrayim. Y aquí por primera vez dice el versículo que armados salieron los hijos de Israel de Egipto. Entonces, la primera pregunta que resalta es ¿por qué todo el tiempo la Torá, Dios habla del pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo? Y al final dice que el pueblo ya no habla del pueblo, sino Bene Israel, Hamushim, Alu Bene Israel, Meretz Mitzrayim. Armados subieron los hijos de Israel de Egipto hacia el desierto. Entonces, aquí hay una explicación muy importante, una explicación dada por uno de nuestros sabios contemporáneos, el rabino Uri Amos Sherki, maestro increíble que tiene, por dicho, una erudición en todo lo que tiene que ver con exégesis y con información de la Torá, además de los temas cabalísticos. Es una erudición fuera de serie. Y él dice acá, trayendo las fuentes, que cuando dice el versículo Ha'am, hay que hacer una pequeña explicación. Dice que la primera palabra que habla del Am, acá, dice que está hablando de Erev Rav, aquellos que deberían ser expulsados, porque fueron pueblos, una multitud de pueblos que se unieron al pueblo de Israel y aceptaron el discurso religioso espiritual de Moshe Rabbeinu, de Moisés, nuestro maestro, antes de salir de Egipto. O sea, eran personas que fueron atraídas por el mensaje
que entregó Moisés al pueblo de Israel y a todo aquel que quería escucharlo. Luego, el segundo momento en que aparece la palabra Ha'am, Perinahem Ha'am, dice acá, eran aquellos que salieron también de Erev Rav, la multiplicidad de pueblos o representantes de pueblos que también estaban esclavizados y querían salir aprovechando que el pueblo de Israel salía, pero no tenían ningún interés en la parte espiritual. Es decir, era gente que quería aprovechar la posibilidad de salir y, bueno, se tomaron el bus en el que el pueblo de Israel iba saliendo. Y después aparece otra vez, Vayaseb Elohim etaam, y Dios hizo mover, cambiar el rumbo al pueblo de Israel. Dice, eran personas que tenían interés en el tema judaico y era el tercer grupo que querían pasar parte de la historia, cultura del pueblo de Israel, pero recibir la Torá, recibir instrucciones escritas por Dios literalmente. Debemos explicar. Moshe nunca le dijo al pueblo de Israel ni a Faraón, deja salir a mi pueblo porque quiero entregarle la Torá. No, el mensaje de Moshe era a Faraón, deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me rindan culto. Y entonces los hijos de Israel sabían que la idea era ir a la tierra de Israel, a la tierra de los patriarcas, explícitamente de la tierra donde Jacob se había asentado, y retornar a ella. Y ellos sabían que la tierra iba a ser repartida entre las tribus. Pero Erev Rav, este grupo que se unió al pueblo y no eran originalmente parte del pueblo de Israel, era gente que no tenía interés en la tierra, literalmente, porque sabían que no iban a tener parte en la tierra, porque se iban a repartir conforme a las tribus. Ellos no eran parte de las tribus. Entonces, hubo algunos que querían utilizar la salida de Egipto del pueblo de Israel para salir también ellos, para no estar más en servidumbre, esclavos. Pero el grupo primero que se había entusiasmado con el mensaje espiritual de Moshe, esa era gente de Erev Rav que se identificaron con el mensaje de Moshe y con el pueblo de Israel. Y este grupo estaba interesado realmente en recibir todo el legado espiritual que iba a recibir el pueblo de Israel. Había tradición que en algún momento los otros dijeron, nosotros no nos vamos a ir, sino que explícitamente tengamos instrucciones de Dios escritas para poder convivir en la tierra de Israel y saber que somos parte del legado espiritual. Bueno, Erev Rav, en términos generales, no se considera positivo para la historia del pueblo de Israel. Tanto así que los que incitaron a hacer el becerro de oro, literalmente dicen nuestros sabios, fueron Erev Rav, la parte de este pueblo, de esta multiplicidad de pueblos que se unió no por el amor, ni por el interés, ni por el aprecio del mensaje de Moshe, sino porque querían tener un destino de libertad junto al pueblo de Israel. Y entonces, como Moshe subió 40 días y 40 noches, Beit Boshesh, es decir, se tardó un poquito más de lo que estaba presupuestado, bueno, el Midrash dice que apareció, aprovechando esta circunstancia, el Satán, el jefe de las fuerzas espirituales, de las fuerzas oscuras de la creación, para hacer ver, dice el Midrash, que Moshe había muerto. Y entonces este grupo dijo, bueno, hagamos entonces algo que nos represente y nos lidere y que nos, de alguna manera, convoque como pueblo, como unidad. Y entonces le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro. Se quitaron los arcillos, los aretes que usaban los hombres en esa época, y lo entregaron para que hiciera y dijeran, el Eloheja Israel, estos son tus dioses Israel que te sacaron de Egipto. El tema es que Aarón aceptó, según una opinión, para evitar una tragedia, una hecatombe allá, pero esperando ganar tiempo. Prueba de ello es que cuando salió, y vamos a ver cómo salió el becerro de oro,
de esa situación, cómo se dio. Cuando salió, dijo, Hak le Hashem, mañana. Ya tenían el becerro y Aarón dijo, vamos a hacer un Hak para Hashem, Yud Kei Vav Kei, mañana. Luego, de acá se desprende que Aarón estaba solamente intentando de alguna manera ganar tiempo. Por otro lado, los sabios dicen que también el pueblo de Israel, que no fue el que pecó literalmente, sino Erev Rav, algunos del pueblo de Israel quizás sí, pero Erev Rav fue el que realmente empujó para que eso ocurriera, porque Haish Moshe, porque este señor Moshe que nos sacó, no sabemos qué ha pasado con él. Entonces, de acá dicen nuestros sabios, el becerro de oro venía a sustituir a Moisés, a Moshe Rabenu, y no a Dios mismo. Es un punto muy importante, está literalmente escrito así en el versículo, varios versículos de la Torah. Vamos a ver entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Literalmente, momentos antes de esta situación anómala por demás para el pueblo de Israel. Dice la Torah en Shemot, Éxodo 32, versículos 3 y 4, todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro. Cuando hablamos de todo el pueblo, no dice Bnei Israel. Está aludiendo a Erev Rav, así como aparece allá en Parashat Beshalach, Etaam, Haam, Haam, aludiendo, y después dice literalmente Bnei Israel. Acá también está hablando del pueblo que Moshe sacó, que eran originalmente de otras naciones. Todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro de sus orejas y se los llevaron a Aarón. Tomólo todo de ellos y con un instrumento de grabar, ya vamos a ver qué significa eso, lo formó e hizo un becerro de fundición. Dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Sabemos que por cada causa hay un efecto y varias causas tienen, por supuesto, como resultado varios efectos. Y a veces estos efectos no están tomados en cuenta, en consideración, y no fueron advertidos cuáles fueron o cuáles serían los resultados a partir de una cierta situación. Estos son efectos que clara y justificadamente resultan causas de algo que yo he creado sin tener la intención clara. Por un lado, no hay que golpearse la mano o la cabeza contra una pared o contra una mesa con fuerza y ciertamente decir, oiga, no me va a doler. O un ejemplo más gráfico, decir a alguien, bueno, yo me voy a lanzar del 9º piso y como yo creo en Dios y como yo sé que Dios existe, Él me va a salvar. Nadie tiene garantizado eso. O decir, bueno, aquí tengo un veneno, una sustancia tóxica, como Dios me ama, yo me lo voy a tomar y no me voy a morir porque Dios me va a salvar. Tampoco va a ocurrir una cosa de esas, porque eso es un poco infantil pensar que el Todopoderoso puede ser de alguna manera incitado a que haga algún capricho nuestro, ¿no? Sin embargo, a veces efectos extraños son el resultado de causas aparentemente inconexas y con resultados muy, muy dramáticos. El becerro de oro en la parashá de esta semana, o sea, lo que vamos a leer este Shabbat, es un ejemplo de ello. Por la simple lectura de los versículos, parece como si los perpetradores tomaran su oro, lo arrojaran al fuego, donde se derritió y luego, como por arte de magia, salió la forma de un becerro. Sin embargo, el Midrash dice lo contrario. Lo que el Midrash revela es que el becerro surgió por sí solo y de tal suerte que ocurrió como algo, comillas, que estaba premeditado y prefabricado. Lo que se quiere decir con esto es que en algún momento, un gran momento, tristemente, no solamente surgió en ese momento un becerro de oro, sino que también surgió un becerro de oro vivo, balando, moviéndose, todo un espectáculo, en verdad. Aarón a Cohen tenía la intención de tomar el oro y moldear lenta y minuciosamente el becerro para adelantarse a la gente y esperar que Moshe Rabbeinu regresara, ganar tiempo al campamento y volviera a encarrilar las cosas. Sin embargo, ocurre algo acá interesante. ¿Qué ocurre? Las fuerzas de la impureza tenían otros planes, fuerzas oscuras de la creación. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre. En el campamento estaban dos egipcios que eran famosos por ser hechiceros. Uno se llamaba Yanús y el otro se llamaba
y Ambrus. Eran dos de los hijos de Bilham. Uno de ellos se había apoderado de 2/3 del oro que había allá en Egipto y el otro del tercio restante. Usando magia negra, pudieron atraer la luz de la imagen del buey que aparece en la Merkabá. Acordémonos que en la Merkabá el carruaje divino tenía varias formas, varias caras. Una era un toro, otra era un cordero, el otro era un águila y por último el rostro de una persona. Entonces en el carruaje celestial estaba ya una suerte de perfil de un toro. Lo atrajeron con magia. Aparentemente usaron otros ingredientes que también jugaron un papel importante en la catastrófica creación del becerro, como explica el Aria Kadosh. Y acá vamos a tomar en consideración uno de los nombres de los 72, el nombre de 72 letras, que yo les di el otro día todo el mapa de esos nombres. El segundo nombre, que es Yud Lamed Yud, ¿sí? Este nombre de 3 letras, Yud Lamed Yud, siendo el segundo de los nombres de 72 letras, y era un nombre poderoso, tanto que la Torá dice en Shemot 14, 19, 21, que este nombre, según la tradición, fue el que utilizó Moshe Rabbeinu, ¿sí? Cuando fue a buscar los huesos de Yosef Atzadik. Como sabemos, los huesos de Yosef Atzadik los había metido en un cofre metálico y lo habían tirado al río Nilo, metálico para que no saliera a flote. Y entonces Moshe tiró una lámina con el nombre Yud Lamed Yud y el cofre donde estaban los huesos de Yosef subió solito por arte de magia, comillas. Y entonces la tradición dice que este nombre le fue revelado a Moshe Rabbeinu en el incidente de la zarza ardiente. Y también lo utilizó Moshe para dividir el mar rojo, el Yamsuf. Por supuesto, para lo que nos atañe en esta clase, vamos a enfatizar el tema de que con este nombre Moshe Rabbeinu hizo que subiera el Aarón donde estaban depositados los huesos de Yosef. Como dice el Pasuk, el buey conoce a su señor. Eso está escrito en Yeshayahu, capítulo 1, versículo 3. Buey es un nombre alusivo a Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porá Ale Ain. Entonces, este nombre que fue utilizado acá hizo que el cuerpo de estaba en el sarcófago ese o en Aarón saliera a flote. Y Moshe lo tomó y lo sacó mientras el resto del pueblo de Israel estaba buscando, digamos, riquezas que Dios había prometido que fueran y pidieran a cada uno de los egipcios. Moshe fue a buscar los huesos de Yosef como él había juramentado al pueblo que cuando salieran de Egipto lo sacaran. El Midrash explica que los egipcios sabían que Yosef había impuesto un juramento al pueblo judío que cuando llegara el momento de la redención en el futuro se llevarían sus huesos para enterrarlos en Eretz Israel, como está escrito en Devarim Rabbah, en Midrash. Por lo tanto, en preparación para la posibilidad de que el pueblo judío intentara salir de Egipto en el futuro, el faraón hizo colocar el cuerpo de Yosef en un ataúd de plomo y lo sumergió en el río Nilo, fuera del alcance de las personas, de cualquier hombre común y corriente. Por lo tanto, para poder cumplir el voto y salir de Egipto, Moshe tuvo que usar Kabbalah, Ma'asit, es decir, una Kabbalah práctica para sacarlo del fondo del río Nilo. Ya se sabe que el Erev Rav, junto con el oro que arrojaron al pozo, también arrojó la placa de oro en la que estaba escrito levántate buey. Moshe había arrojado este mismo, digamos, lámina al río para sacar los huesos de Yosef. Con respecto a quién, se usa el término de buey, como está escrito en Bereshit 49:6. Así, con el poder de este nombre surgió el becerro, como por arte de magia, comillas. Habremos de saber que en esta placa estaba escrito el segundo nombre del nombre de Dios de 72 letras, que es, como dije, Yud Lamed Yud, como dice Shara Pesukim, Neviim Aharonim Siman Aleph. Shara Pesukim es uno de los libros escritos por Rabbi Jaim Vital sobre las enseñanzas de su maestro, el Aria Kadosh. Entonces Moshe tomó consigo los huesos de Yosef
que prometió a los hijos de Israel que Dios seguramente vendrá por vosotros. Trae mis huesos contigo, le dijo Yosef. ¿Qué fue lo que salió mal entonces? ¿Cómo pudo la divina providencia permitir que la misma placa que se usó para elevar el ataúd de Yosef desde el fondo del río Nilo cayera en manos enemigas y fuera utilizada para lograr exactamente lo contrario de lo que Moshe y Yosef representaban? Es decir, Moshe y Yosef representaban Kedushá. Estos hechiceros, hijos de Bilán, representaban todo lo contrario. Entonces, curiosamente, vemos acá, como dice el Arizal, que con este nombre particular de Dios es capaz de hacer que las cosas alcen vuelo, se levanten, razón por la cual fue utilizado por Rabbi Yohanan en el Talmud para sanar a Rabbi Hiyab Bar Abba, como dice el Tratado de Brajot, página 5b. Así, al poner este nombre en el plato, el ataúd de Yosef emergió de las profundidades del río Nilo, permitiendo al pueblo judío recuperar los huesos de Yosef y llevarlos a Eretz Israel, tal como había prometido. Y al arrojar la misma lámina al lugar donde estaban fundiendo el oro, contribuyó a la aparición del becerro y al pecado resultante. Entonces, ¿qué salió mal? Si el abuso de la lámina con el nombre de Dios hubiera sido mucho menos significativo, digamos, fundiéndolo o vendiéndolo para obtener ganancias, entonces tal vez podríamos pasar por alto el extraño suceso. Pero un becerro de oro y un obstáculo tan importante para el pueblo judío, ¿qué hicieron para merecer semejante situación? Recordemos que el pecado del primer hombre, Adán Arishon, hizo que todo el género humano descendiera espiritualmente a mundos materiales, donde estamos viviendo actualmente, y también convirtieron al hombre, al género humano, en mortales. Adán Arishon era inmortal en un principio, pero el pecado lo volvió una persona material y por supuesto eso lo catapultó a una situación de convertirse en un ser mortal como cualquier ser viviente de la época y que conocemos. El pecado del becerro de oro, si el hombre no hubiera cometido ese pecado al recibir la Torá, que era lo que estaba predispuesto y de alguna manera programado por la conciencia divina, iba a permitir resarcir el estado espiritual del género humano al momento anterior al pecado del primer hombre. Y por lo tanto, a través de las primeras tablas, que se llaman Torat Hashem, y no las segundas, que se llaman Torat Moshe, el hombre tenía la posibilidad de cambiar su destino para un destino de eternidad. El pecado del becerro de oro hizo que todo, de alguna manera, se frustrara. Esa buena intención que tenía Dios se frustrara. Y entonces, finalmente, ese pecado hasta el día de hoy tiene repercusiones en nuestra vida, en nuestra existencia, nuestra realidad espiritual y material de hoy en día. Entonces, acá ocurre algo realmente frustrante. ¿Por qué merecieron los hijos de Israel ser, de alguna manera, comprometidos por Erev Rav a un pecado que no estaba presupuestado que el pueblo de Israel cometiera? Dicen nuestros sabios, de acuerdo a la Kabbalah, que todo en este mundo sucede midá keneget midá, es decir, medida por medida. Incluso si no podemos ver una conexión entre las causas que creamos y los efectos que soportamos, tenemos que estar ahí y ciertamente la Torá lo está de manera clara enseñando, repitiendo, enfatizando. No existe tal cosa como una víctima inocente en el mundo de Dios. Incluso si en nuestro mundo no podemos ver un rastro de culpa en aquellos que sufren, incluso cuando la mano de Dios es la más oculta de todas, sigue ahí impartiendo justicia, aunque a un nivel muy oculto. Todo debe ser, por definición, dado como resultado una cosa que se llama tikkun, enmienda. Y todos estamos en nuestro mundo que vivimos hoy en día enmendando algo. De hecho, estamos encarnados, como estamos en nuestro cuerpo hoy en día, sin olvidarnos que en el pasado también nuestras almas estuvieron encarnadas en otros cuerpos y algunas cosas no tan buenas, no tan santas o errores involuntarios que se cometieron han hecho que retornemos al mundo
material, a esta realidad, para enmendar aquello que de alguna manera no pudimos enmendar en su momento o que provocamos causando estragos en nuestra propia alma y en el mundo espiritual que nos rodea. De tal suerte, entonces, todo debe ser, por definición, dado como resultado de algo que vamos a llamar un karma. Tales preguntas nos obligan a reexaminar eventos anteriores que pueden tener ahora un significado diferente a la luz de los resultados en cuestión. Tenemos los efectos. Ahora tenemos que buscar las posibles causas que puedan haberlos creado. Y una vez que lo hacemos, los resultados suelen ser sorprendentes. Bueno, muchos no sabían que si hacen algo, esto desencadena unos efectos, ya sean buenos o malos, dependiendo de cómo se actúa. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que un acto sencillo, simple, sin mayor trascendencia aparentemente, podría resultar en algo tan malo? O incluso algo que es muy bueno, en realidad podría develarse más adelante en algo mucho más bueno todavía. Como dice el Talmud, ¿quién es un hombre sabio? Aquel que ve lo que va a nacer como resultado de su accionar. Así dice el Talmud en el Tratado Tamid 32a, lo que significa que hay que tener conciencia de lo que hacemos hoy, porque sus resultados van a aparecer, quizás no de inmediato, pero sí más adelante, y pueden convertirse en una bola de nieve. La vida no es una cuestión de probemos y veamos qué pasa, sino una cuestión de proyectar constantemente nuestras acciones en el futuro para tratar de detener la marea de desgracias antes de que tenga la oportunidad de convertirse en una ola enorme, imposible de poder solventar. Dicho esto, retrocedamos en el tiempo hasta el evento en cuestión y examinemos lo que realmente ocurrió en ese momento, comenzando con la siguiente declaración talmúdica. Dijo Revi Simlai, explicando, la Torah comienza con Gesed y termina con Gesed. Como dice, Dios hizo para el hombre y su esposa prendas de piel, de cuero, y los vistió. Bereshit, capítulo 3, versículo 21. Y termina con Gesed, como está escrito. Él, o sea, Dios sepultó a Moshe en el valle, como está escrito en el libro Deuteronomio de Barín 34:6. Y así dice el tratado talmúdico de Sotá, página 14a. De todos los actos de Gesed, Moshe estuvo presente y que Moshe mismo realizó, solo uno se llama Gesed Shel Emet, un acto de verdadera bondad. Fue por este acto, según el Talmud, que Dios recompensó y honró a Moshe enterrándolo él mismo. El Talmud afirma que cuando la nación judía estaba ocupada recogiendo el botín del pueblo egipcio, justo antes del éxodo, Moshe estaba en otra parte, involucrado en una mitzvah de Gesed, que se llama Gesed Shel Emet, bondad verdadera. Mientras otros se enriquecían, Moshe estaba ocupado atendiendo las necesidades de otros. Pensemos un momento en ello. El momento en que Moshe levantó a Yosef del fondo del río Nilo, usando esta placa de oro con el nombre místico allá, Yud Lamed Yud, él estaba ahí solo y no había nadie más. Todos estaban recolectando riquezas, el oro y la plata con los que salieron de Egipto, mientras Moshe atendía la promesa hecha por toda la nación del pueblo de Israel a Yosef Atzadik. Obviamente, sus prioridades eran muy diferentes a las del resto de la nación. El grueso del pueblo quería riquezas materiales. Ok, en el momento del becerro de oro, cuando se estaba usando el mismo plato, es decir, la plaqueta esa la planchita esa de oro, con el mismo oro que había recolectado, en lugar de ir a buscar los huesos de Yosef, todos estaban ahí, pero Moshe no. Una inversión de la situación original. La diferencia ahora es obvia. Si la nación judía hubiera dado prioridad al cumplimiento de la petición de su justo líder del pasado, Yosef, el incidente del becerro de oro nunca habría ocurrido. ¿Sí? Los Rav fueron quienes realmente hicieron el becerro de oro, pero fue el deseo del pueblo judío por el oro y la plata lo que realmente les dio el poder para hacerlo. Lo que ocurrió junto al río Nilo ese día fue sintomático de una debilidad espiritual del pueblo que se manifestó en toda su extensión
en la forma del becerro de oro. Les faltaba el coraje para detenerlos, además de la energía para mantener a raya a los hechiceros como Janus y Ambrus. Esto le da un giro completamente nuevo al episodio del becerro de oro y lo que representa y muestra cómo las prioridades fuera de lugar hoy pueden resultar, Dios no lo quiera, en eventos trágicos en el futuro. El becerro que surgió estaba hecho de oro, pero estaba muy vivo porque el deseo materialista que representaba era oro, pero también sentimientos muy vivos estaban en las personas. Y eso fue lo que Erev Rav aprovechó. Y aún hasta el día de hoy, siempre Erev Rav aprovecha para mantenernos fuera del camino. Está escrito en Tehilim, esta es la puerta de Dios, los justos entrarán por ella. Tehilim 118, versículo 20. La razón por la cual todo este episodio gira en torno a Yosef HaTzadik es porque por eso se le llama Tzadik. Cuando tuvo que elegir entre lo material y lo espiritual, aunque tenía una manera de racionalizar el lado espiritual de lo material, al final huyó de lo material y corrió hacia lo espiritual. Está hablando ni más ni menos del momento en que la esposa de Potifar quiso seducirlo. Y Yosef salió corriendo y dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi amo, el Señor? Era Potifar el que lo había comprado como esclavo. Estamos hablando del episodio de Yosef y la esposa de Potifar, un incidente que tiene mucho más significado del que la mayoría de la gente quiere estudiar o investigar. Ella verdaderamente era la esposa de su amo, pero también representaba el placer material en este mundo. En resumen, ella era el símbolo de las trampas materiales de este mundo, por las cuales Yosef casi sucumbe. Leshem Shamayim, porque incluso si hubiera estado equivocado en su forma de pensar, todavía tenía que creer en algún nivel que había algo, algún propósito divino que debe cumplirse al sucumbir a las invitaciones de la esposa de su amo. Él no racionalizó. Al final vio el rostro de su padre en su mente, lo que significa que el núcleo de su ser hablaba más fuerte que las partes más externas de él. En la base de todo, en lo que Yosef se había convertido, había una vena dominante de honestidad consigo mismo, que era lo suficientemente poderosa como para superar cualquier apego que tuviera a los placeres de este mundo, a diferencia de muchos otros que en su búsqueda por santificar, comillas, el mundo físico que lo rodea, a menudo a costa de reducir su propio sentido de santidad. José, sin embargo, se santificó a sí mismo y, lo que es más importante, santificó el nombre de Dios al anteponer la espiritualidad al placer material. Como resultado, Yosef se convirtió en el símbolo de ese mismo rasgo, y ni más ni menos que es el nombre de Yosef el que está conectado con la sefirá de Yesod, ahí donde el nombre de Dios, el Hay Shaddai, tiene influencia increíble, es decir, ni más ni menos que con la posibilidad de traer otra generación a este mundo, o la posibilidad de Parnasá como Dios manda, sin tener que entrar a hacer concesiones con el tema material. Por lo tanto, señores, si el pueblo judío hubiera hecho de su entierro en Eretz Israel su prioridad, habría traído la luz de justicia hacia ellos y habría evitado todo el episodio del becerro de oro. Es decir, el nombre de Dios conectado con la sefirá de Yesod, donde Yosef es, digamos, el representante a nivel de material, ¿sí? El nombre, el Hay Shaddai, hubiera estado presto para proteger al pueblo de Israel de cualquier pecado. Y entonces, aquí vemos un tema realmente que demuestra la consecuencia de un error de apreciación del pueblo. Y está escrito, esta es la puerta de Dios, los justos entrarán en ella. Rabbi Moshe Cordovero dijo que este versículo habla específicamente de Eretz Israel y llega incluso a decir que cualquiera que viva en la tierra de Israel lleva el nombre de Tzadik en sí mismo, en virtud del hecho de que vive ahí, en la tierra de Israel. Pero podemos preguntar, hay tantas personas viviendo en la tierra que no parecen tzadikim. Entonces el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, responde, sin embargo, tienen el nombre de Tzadik en su propia personalidad espiritual. Puede ser difícil de entender esto,
Pero tal vez el siguiente Midrash, traído por el Ari Kadosh, presentado por Rabino Natán Shapiro, de viviente memoria, ponga las cosas más en perspectiva. Existe la tradición de que en el momento de la llegada del Mashiach sucederán cosas maravillosas para los judíos de todas partes del mundo. El día en que lleguen de la diáspora, los muros de Jerusalén serán reemplazados. También será el día de la construcción o reconstrucción del templo, que será construido con piedras y gemas preciosas. Una vez que los muertos resuciten, se transformarán y tendrán naturaleza muy elevadas. Sin embargo, el mismo tipo de transformación ocurrirá para los judíos que permanecieron vivos en la tierra de Israel, y sus cuerpos serán como el de Adán Arishon antes de su pecado, y como el de Moshe Rabbeinu. Se volverán tan espirituales que podrán volar como las águilas, es decir, lo que asombrará a los exiliados redimidos. Al presenciar esto, los judíos de la diáspora podrán sentirse molestos, se quejarán ante el Mashiach. ¿Acaso no somos judíos como ellos? ¿Por qué ellos merecen volar y vivir en un estado espiritual elevado y nosotros no? Sin embargo, el Mashiach le responderá: es bien sabido que Dios trabaja medida por medida, midá keneged midá. Aquellos que vivieron en la diáspora e hicieron esfuerzos y sacrificios para elevarse, trasladándose a la Tierra Santa, merecieron pureza de alma. No estaban tan preocupados por sus finanzas y su salud. Viajaron por vastas tierras y cruzaron mares sin prestar atención a las posibilidades de ahogarse, ser robados en el camino, ser tomados cautivos por algún extraño gobernante extranjero. Dado que dieron prioridad a lo espiritual sobre lo material y la fisicalidad de alguna manera también fue encauzada a lo espiritual, merecen, midá que degue midá, medida por medida, ser elevados a este elevado plano espiritual. Por otro lado, tú que también tuviste oportunidades de subir a la tierra de Israel, pero permaneciste vacilante y reacio, en cambio, enamorado de tu estatus materialista, haciendo el materialismo una prioridad más alta que el crecimiento espiritual. Por lo tanto, medida por medida, también en el plano físico se va a ejecutar. No obstante, aquellos que más valoraron su alma serán transformados en seres supremos, serán conducidos al jardín del Edén terrenal, como está escrito en el libro Tufa Ares. Alabanza a quienes moraban en Israel en la época del Mashiach, aquellos que van a morar, que morarán en la época del Mashiach. Así vemos que todo acerca de Yosef Tzadik, todo lo que él anhelaba, era estar de regreso en Eretz Israel, a pesar de que Egipto tenía todo lo material que pudiera desear y tenía acceso a todo ello. ¿Existe alguna manera mejor de ganarse el apelativo de Tzadik? Dios le dijo a Moshe y a Aarón: este es el estatuto de la ley que Dios ordenó que se dijera. Di a los hijos de Israel que tomen una novilla sin defecto, completamente roja, que nunca haya llevado yugo. Como señala Rashi, al comienzo de Parashat Hukat, esto tiene que ver con una de las parashot que nosotros vamos a leer próximamente, que se llama Parashat Pará, 4 parashot que uno lee antes de que sea Pesach. Fue una rectificación por el pecado del becerro de oro. También era el camino hacia la purificación necesaria antes de que alguien que estaba contaminado por los muertos pudiera ofrecer su Corbán Pesach, la ofrenda pascual. Así nació este concepto de cómo la vaca roja viene a redimir lo del becerro de oro, de tal suerte que nadie, ni siquiera los Kohanim, podían consumir, digamos, la ofrenda siempre que el Hametz no fuera quemado la víspera de Pesach. Como enseña Maimónides, si alguien peca, entonces parte de la rectificación es ir al otro extremo antes de regresar al camino medio de una buena vez, antes de que pueda volver a participar en cualquier actividad permitida que sea limitar, ¿sí? Por un lado, el tema del pecado, pero por otro lado, similar a aquello que estaba prohibido, primero debe evitar todas las actividades hasta que haya hecho plena teshuvá por el pecado cometido. Por lo tanto, la quema completa del becerro de oro era la rectificación, y eso fue lo que Moshe hizo. Quemó el becerro de oro y las cenizas se las dio que tomaran con agua a aquellos que habían cometido el pecado. Y, por supuesto, después hubo un retiro completo del mundo material, simbolizado por las cenizas de la Pará Adumá. Y en el contexto de lo que se ha discutido hasta ahora, simboliza la rectificación del rasgo que causó que el pueblo judío abandonara su obligación para con Yosef.
quien había predicho su eventual redención, pero el pueblo se involucró en actividades de tipo material en lugar de cumplir su obligación espiritual para con Yosef. Lo irónico del materialismo es que parece que nos hace más libres, cuando en realidad nos esclaviza. Por eso explica el Maharal de Praga, la matzá se llama tanto pan del pobre, lechem oni, como el pan de la libertad. No es una contradicción, explica el Maharal, porque un pobre es libre de ir y venir como quiera. ¿Cuántas veces en la historia la gente ha quedado atrapada en situaciones lamentables porque no pudieron hacer el necesario descanso de sus posesiones físicas, de su cómoda forma de vida, como en el caso de los espías que rechazaron la tierra de Israel por vivir una vida más cómoda afuera? Entonces, lo mismo ocurre acá. Lo peor es que el materialismo ciega tanto a la persona ante la realidad que puede estar siguiendo un enfoque materialista de la vida y sin embargo no ver cómo esto ocurre de esa manera. En cambio, argumentará que su estilo de vida actual no es un sacrificio de Kedushá. No, realmente tiene espiritualidad. Yo voy a la sinagoga, yo me pongo tefilín. Pero claramente para cualquiera que lo esté mirando, pues sí, aparentemente todo es 100% espiritual. Sin embargo, el objetivo de vivir en un mundo material es justamente eso, elevarlo, elevarlo. Y para elevarlo tiene que insuflar Kedushá a todo lo que está, digamos, comprometido con una mitzvah. De tal suerte que ocurre que cada tema material puede ser realmente una oportunidad para insuflar espiritualidad. Como hemos dicho, Dios creó un mundo material para que el judío o aquellos que creen en Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino también los que creen en Dios de manera clara, la unicidad de Dios, ¿sí? También insuflan espiritualidad a este mundo material. Y es algo que una persona debe trabajar todos los días de su vida, porque si no se hace, ¿qué ocurre? Podríamos terminar viendo algunos efectos realmente extraños y directamente peligrosos de lo que pensábamos en ese momento, que en realidad no eran causas tan importantes. Y esto es básicamente lo que nos viene a enseñar esta parte de la Torá que habla de cómo algún error de apreciación en un momento determinado puede conducir a una catástrofe espiritual y literalmente material también, como ocurrió con el pecado del becerro de oro. Tenemos algunos momentos todavía, un tiempito para estudiar el segundo tema. Volviendo a la segunda puerta de Sharei Orah, puerta que tiene que ver con la sefirá de Yesod, dice así: hemos de saber y comprender que cuando Hashem Yud-Kei Vav-Kei vino a crear las criaturas a través de su cualidad de señorío, es decir, su nombre Adonai, que a veces es llamado también, como hemos dicho, Elohim Haim, él examinó su cualidad de bondad. En hebreo se dice Tov, por consejo para crear todas las criaturas y formas y formar todas las formas que se conocen, como se indica en el relato de la creación. Es decir, Dios Elohim tomó consejo de su cualidad de bondad. Es una forma pues, antropomórfica de hablar y creó el mundo. Esta es la verdad esencial porque si no fuera por la cualidad de su bondad, su cualidad de señorío, que fue llamado Dios Elohim, en el acto de la creación, sería incapaz de sostener a las criaturas y satisfacer sus necesidades, dado que todos sus actos de creación fueron sellados con esta cualidad llamada Tov. Por eso está escrito en la Torá, Vayar Elohim Kitov, y vio Dios que era bueno, todo lo que creó era bueno, y vio Dios Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. A veces esta cualidad se llama también Sehel Tov, buen intelecto, siendo que a partir de esta cualidad una persona entra en la lente iluminadora que se llama Aspacalará Ameirá, porque es con la cualidad de Dios viviente, el Hay, que una persona encuentra sabiduría para entrar, contemplar y conocer la verdad de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito él. Además, esta cualidad llamada buen intelecto, Sehel Tov, permanece con una persona cuando cumple la Torah y las mitzvot y es meticuloso con su cumplimiento. La señal para esto es el versículo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, buen intelecto para todos los que la cumplen. El gran asunto aquí es el versículo que dice: quien contempla un asunto inteligentemente encontrará siempre el bien.
Dado que David, la paz sea con él, adhirió a esta cualidad, sus salmos a menudo comienzan con las palabras una visión intelectual de David, o sea, masquil de David. Masquil significa una cualidad intelectual pura. Además, donde quiera que se utilice el término masquil a lo largo de las escrituras, depende de esta cualidad. Además, quien conozca el asunto de gen, gracia, entenderá el versículo en su verdadera dimensión. El buen intelecto, es decir, el Tov, proporciona gen, gracia a la persona. Sin embargo, debe saber que hay una diferencia entre una persona de intelecto, masquil, y una persona de entendimiento, mevin. Masquil es una persona intelectual que comprende, y mevin es una persona que tiene entendimiento sin llegar a lo sublime del intelecto. Esto se debe a que una persona con entendimiento, es decir, mevin, extrae de la fuente del entendimiento, que es la sefirá de Binah, mientras que una persona de intelecto, es decir, masquil, extrae la cualidad del bien, es decir, del tov, que es la sefirá de Yesod, el fundamento. Los dos representan el comienzo de la comprensión de una persona y la culminación de su comprensión. Ahora bien, en toda la Torá esta cualidad se llama Shalom. Por eso decimos que uno de los nombres de Dios es la palabra Shalom. La razón es, como ya se explicó, que cuando el pueblo judío es verdaderamente justo, está compuesto por tzadikim, y es bueno, Tobim, el señorío de Hashem, Yud Kei Vav Kei, Aleph Dalet Nun Yud, es pleno y completo en todo tipo de influencia y bendición. Sin embargo, si el cielo no lo permite, el pueblo judío se aparta de lo que el misericordioso Rahman, Hashem Yud Kei Vav Kei, bendito es él, desea. Se retira de su calidad de señorío, Aleph Dalet Nun Yud, Adonai, que es su santuario, Eijal, y queda vacío y humilde. Luego, cuando el justo Sadik despierta para devolver el mundo a Hashem Yud Kei Vav Kei mediante el arrepentimiento o para reparar el daño cometido, esta cualidad llamada paz, Shalom, actúa como un buen consejo entre Hashem Yud Kei Vav Kei y su cualidad de señorío. Entonces, hay una suerte de paz entre los dos nombres, es decir, sincronizados, infundiendo así paz entre ellos y acercándolos a morar como uno, sin que nada en el mundo los divida o separe. Así encontramos en ese momento, Hashem es uno, Hashem en hebreo, Hashem Echad, ¿sí? Dios es uno, en ese sentido, armonía completa entre los diferentes estamentos de la conciencia divina, las diferentes proposiciones que tiene Dios a través de sus nombres. Habremos de saber fielmente que la bendición no puede venir al mundo excepto a través de su cualidad llamada Shalom, paz. Acerca de esto el versículo dice, Hashem bendecirá a su pueblo con paz. Nuestros sabios de bendita memoria dijeron, no hay un vaso, un recipiente que contenga la bendición excepto la paz. Y por eso justamente nosotros nos saludamos entre nosotros con la palabra Shalom. Es decir, estoy de alguna manera pidiendo que te encuentres en un estado de perfección espiritual, que es la paz, que es Shalom. Justamente el pueblo de Israel que tanto desea la paz en todos los sentidos, es el pueblo que se le niega constantemente a nivel académico, a nivel político, a nivel militar, la paz que tanto deseamos. Y ahí viene una suerte de repetición de conflictos porque no nos dejan tranquilos. No permite que nuestro estado espiritual y material sea realmente representativo de Shalom, que es uno de los nombres de Dios, una realidad que vivimos constantemente. Además, debemos de saber que la paz, Shalom, es el final de las 9 lentes supremas llamadas Aspaklariot y derrama bendiciones en la cualidad de señorío de Hashem Yud Kei Vav Kei a través del nombre Adonai. Por lo tanto, se estableció al concluir la bendición sacerdotal y concluir la oración de la amidad, que digamos, en la bendición sacerdotal decimos que Dios nos conceda la paz. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Y lo mismo cuando terminamos la amidad. O sea, Shalom bimromah uberahamav y hacer Shalom aleino,
Vealacol amó Israel. Y justamente esto nos da una pista también. Cuando no somos capaces de generar paz entre nosotros, ¿quién puede hacerlo? Adonai os le amó y ten, Adonai Yabareja tamó, shalom. O sea, shalom bimbromab, uberahamav y hace shalom. Si nosotros no somos capaces, tiene que Dios venir a hacer acto de presencia con su Shekinah, ¿sí? Y entonces a través de un mecanismo que no siempre es suave, muchas veces doloroso, hace que haya paz entre nosotros, porque no somos capaces nosotros de generar esa paz entre nosotros mismos, por cualquier razón. La razón es que todos los que vienen a adherirse a la luz suprema llamada la vida del mundo venidero, Hayei Olam Haba, salen y entran de acuerdo con su palabra. ¿Cuál será esa palabra? Palabra es Shalom. Ahora debería despertarnos a la materia interna que hay aquí. Debemos saber que nuestros sabios de bendita memoria dijeron, cuando Moshe ascendió a las alturas, el santo bendito sea le dijo, Moshe, ¿no hay paz en tu ciudad? ¿No hay paz en tu ciudad? Él respondió, ¿hay algún siervo que dé paz a su señor? El santo bendito sea dijo, respondiéndole, deberías haberme ayudado. A lo que Moshe inmediatamente abrió y dijo, y ahora que el poder de Dios, Aleph Dalet Yud, es magnificado, que esté escrito después de esto, he perdonado según tu palabra, pero vivo yo, queriendo ser, tú me has revivido con tus palabras, comillas. Explicación de este asunto es que cuando se unen como uno, la cualidad de Hashem Yud Kei Vav Kei, llamada paz, Shalom, vierte vida en la cualidad de señorío, Aleph Dalet Yud, Adonai, y grande es el poder de la paz cuando ocurre esto, porque incluso los ángeles celestiales lo necesitan, como dice la escritura. Él hace la paz en sus alturas, o sea, Shalom Bim Romav. Cuando una persona respeta la Torah y las mitzvot de Hashem Yud Kei Vav Kei, es como si infundiera paz en el séquito supremo. Este es el significado del versículo. Si una persona captara mi poder, haría la paz para mí, haría la paz para mí. Así dice en este versículo. Para terminar, señores, debemos saber que esta cualidad se llama también Zikaron, recuerdo. Aquí se recuerdan las hazañas de todos los habitantes del mundo, ya sean buenas o malas. Y según el recuerdo, el Zikaron que viene de este lugar, así se dictará el juicio sobre todos los habitantes del mundo. Por lo tanto, en el día de Rosh Hashanah se llama Yom HaZikaron, el día del recuerdo. La acción del asunto es que Rosh Hashanah es el asunto inherente al señorío de Hashem, Yud Kei Vav Kei, Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. Y el día de recuerdo, Yom HaZikaron, es el asunto del Dios viviente, el Hay Shaddai. Esto se debe a que en Rosh Hashanah juzgamos y todos nuestros actos son contabilizados, recordando y recordados ante la cualidad de señorío Yud Kei Vav Kei del nombre de Dios Adonai. Es por eso que decimos, recuerda a nosotros para la vida, Dios benevolente, el Hay, el Rey que desea la vida, y escríbenos en el libro de la vida, etc. Dios viviente y protector, el Hay Magen, ¿sí? Con esta cualidad, Hashem Yud Kei Vav Kei recuerda todo lo que ha sido olvidado. Y por eso en Rosh Hashanah concluimos con las palabras, el que recuerda el pacto, es decir, Zoher Habrit, dado que se trata de la memoria, Zikaron, y es la cuestión del pacto, del Brit. Y concluimos con estos dos asuntos. Aquel que recuerda el pacto, Zoher Habrit. Literalmente, debido a que, fíjense bien, qué interesante, Zikaron es memoria, Zoher es recuerdo, y el hombre se llama Zahar, es decir, masculino. Todo está conectado. ¿Por qué? Porque en el masculino, en el hombre, es que está el pacto en su Everabrit. Y el pacto hace que se recuerde la memoria de la persona. Por eso cuando alguien se va de este mundo y hablamos de él, decimos Zahur Latov, que su recuerdo sea para bien, o Zichronol Ibrahá, que su memoria sea bendición. Y esa es la manera correcta, no solamente de recordar a la persona que se ha ido de este mundo, entre los seres que todavía permanecen en este mundo, sino también a la cualidad de Dios, el Hay, porque no nos olvidemos, la palabra vida en hebreo, Haim, alude a diferentes etapas de vida. Una de esas etapas es la etapa intrauterina, que vivimos en el vientre materno por 9 meses. Después viene la etapa extrauterina,
fuera del vientre materno, pero conectados con el regen. ¿Qué es el regen? El vientre materno, pero aludido a la Shejinah, a la presencia divina. De ahí viene la palabra Rahamim, misericordia. Abba Rahamim, nuestro Padre misericordioso. Bueno, que tengamos el mérito. Vamos a parar acá, damos lugar a algunas preguntas, si es que ustedes creen que se amerite preguntar algo. Y seguimos con esta la próxima semana, si Dios quiere, porque el material es denso también, amplio, y del nombre de Dios el Hay Shaddai. Rabino, Dígame. el pacto se hizo con el hombre, El ¿no? pacto se hizo Dios con con Abraham, Abraham. pero Y incluía con aspectos a Sará. De hecho, el eso pacto iba a hizo con todo el preguntar. pueblo de Israel, aspectos masculinos y femeninos del pueblo de Israel. Sí, todos Mm, están incluidos. Cuando hablamos de la palabra hombre, no estamos hablando de género, no estamos hablando en el sentido representativo del ser humano humano. como ser humano, sin entrar en términos de género, ¿ok? Bien. Entonces, esa es la salvedad que hay que hacer en esto, ¿sí? Y el pacto con Abraham fue el pacto con el padre de todo el pueblo hebreo, el primero que iba a ser uno de los gestores de la constitución del pueblo de Israel como nación. Abraham, Isaac y Jacob, incluyendo a sus 4 mujeres, ¿no? Es decir, cuando hablo de 4 mujeres, estoy hablando de todos los aspectos femeninos de las esposas de Abraham, Isaac, Isaac Jacob. y de Jacob. Está representado también en el tefilín. Tefilín, hay una parte del tefilín de la cabeza que tiene una shin de 4 cabezas, son las 4 matriarcas, y una shin de 3 cabezas, que es los 3 patriarcas. Ahí están los 7. También una representación de las 7 sefirot de Gesed hasta Malhut. Todo está interconectado. ¿Alguna otra pregunta? Rabino, yo he visto que en los sidur de las sinagogas conservadoras, en la mitad, hablando de lo que dijeron ahora, en la mitad dicen Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Sara, Rivka, Rachel y Lea. ¿Eso, eso está mal o Mira, No, nosotros no tenemos la potestad de cambiar los protocolos de la tefilá, porque tendríamos que agregar Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Yosef, Dios de David, Dios de Salomón no sé. Amelech, una cantidad. No, 3 son importantes y son llamados patriarcas. Las matriarcas están contenidas dentro de el concepto patriarca. De hecho, nunca hubo patriarcado en el pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes eso? Llamamos patriarcas porque fueron fundadores del pueblo, pero no porque eran los jefes de sus familias. Las jefes de la familia eran las mujeres. De hecho, Sarah le organizó la vida marital a su marido Abraham, entregándole a su sierva Agar, que era sierva de Sarah. Bueno, yo no puedo darte hijos, aquí te doy a mi sierva para que ojalá a través de ella puedas tener hijos. Y eso fue lo que hizo. Y Abraham, no, mi hijita, yo no me interesa, no me hace falta, no, hágale. Usted tiene una promesa de Dios, hágale, tiene mi permiso. Y a Abraham le tocó aceptar, le tocó atender. Y Dios mismo le dijo a Abraham, todo lo que diga tu mujer Sara, escúchalo, atiéndelo, pon cuidado y cúmplelo. Hazlo un acto que tenga trascendencia. ¿Quién le arregló la vida a Isaac? Rivka. Rivka era la que sabía que en su vientre habían 2 criaturas que iban a formar 2 pueblos diferentes. Isaac ni enterado estaba, ni enterado. No se enteró nunca. A quien dice, quiere decir que Rivka y Isaac no tenían diálogo como marido y mujer. No, no quiere decir eso, porque cuando Rivka fue a inquirir donde el profeta qué es lo que estaba pasando, el profeta le dijo a ella, no dice les dijo, sino a ella. O sea, terminantemente prohibido que Isaac sepa. Solo tú debes saber que tienes 2 pueblos en tu vientre. Entonces dijo Rivka, y si es así, ¿para qué quiero yo todo este tema? ¿Para qué yo quiero esto? ¿En qué lama se anoji? Dijo ella. Si es así, ¿para qué necesito yo esto? ¿Va a haber pugna entre 2 pueblos? Tranquila. Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir con tus dos hijos. ¿Quién le arregló la vida a Jacob? Sus 2 esposas, Rachel y Lea. Ellas decidieron lo que iba a ser el destino
no solamente de Jacob, sino de sus descendientes, los hijos de ellos. Entonces, nunca hubo patriarcado. Olvídese, hasta el día de hoy, las mujeres judías son los que manejan todo. Y nosotros siempre fuimos muy agradecidos de eso, muy sumisos, y teníamos la última palabra, siempre, porque son inteligentes, las mujeres nuestras, muy inteligentes, sí. Hacen lo que ellas quieren, pero nosotros decimos la última palabra, sí, mi Sí, vida, sí, mi sí. amor, sí, mi amor. Así está, nada más, eso es una realidad. Entonces, ¿qué patriarcado? Matriarcado. Entonces, aquellos que piensan en las corrientes conservadoras y reformistas, que quieren ser inclusivos, lo que hacen realmente es excluir, porque si incluimos lo que no está incluido externamente, sino por definición interna, lo que hacemos es separar. Abraham, Isaac y Jacob unieron. ¿A través de quién? Las mujeres. Mujeres. Y las mujeres representan la Shejinah. La Shejinah en el hogar de una pareja judía es la mujer. La mujer atrae la Shejinah, por eso la mujer enciende las velas de Shabbat. Por eso a través de la mujer los maridos tienen éxitos materiales. La Parnasá, muy machitos ellos, trabajan de sol a sol y muy inteligente y todo. Todo eso no vale nada si no tienen Shalom Bait con su mujer, si no tienen una verdadera convivencia donde respeten la presencia espiritual de Dios a través de la mujer. Entonces, eso es lo que mucha gente lamentablemente no sabe. Ah, el judaísmo es machista. Claro, machista para aceptar el matriarcado. Somos muy machos, tenemos que aceptar el matriarcado. Sí, señores, así es, ni más ni menos. Entonces, los que piensan estar de avanzada, entre comillas, en nuestra sociedad, fíjense que entre las mujeres ortodoxas, cumplidoras de Torah, no existe feminismo. No existe. El feminismo, ¿por qué? Porque ellas saben que son las reinas de la casa. Ellas saben que ellas manejan todo. Ellas saben y no hace falta que lo digan. Y no hace falta que se lo recordemos. Al revés, ellas nos recuerdan a cada momento quién manda la cosa. Quién es la que lleva, comillas, las faldas bien puestas allá. No los pantalones. Los pantalones nosotros, pero las faldas bien puestas son nuestras mujeres. Lo veo con mi hija. Ya mi esposa está en Gan Eden. Pero cuando estaba en vida, lo que ella decía, y no tenía ningún problema yo y siempre lo digo con orgullo, mi esposa fue la que me terminó de educar a mí, porque fue tan importante su impacto que ella no tenía que hablar, no tenía solo una sola miradita. Uy, ¿qué hice ya que metí la pata? Decía yo, ¿qué pasó? Me mira, algo dice que no está bien, vamos a pensar qué fue lo que pasó. No habían discusiones, no había absolutamente nada. Si ella tenía la razón, Habot, usted tiene toda la razón, será como usted dice. Si yo tenía la razón, me concedía la razón como un acto de amor y de solidaridad. Pobrecito, él no se da cuenta que la que mando soy yo. Démosle el chance de que piense, ¿me entiende? Pero yo ya sabía cómo es la cosa, ya lo sabemos. Y lo mismo, en paz descanse mi suegra con su marido. Mi marido era un hombre de verdad increíble, un pan de Dios. Mi suegra, la generala, una generala completa, en paz descanse. Pero así es, así es. Ella sabía exactamente que ella tenía que actuar de esa manera porque de arriba el Dios le da la potestad y ellas representan la Shejinah, ni más ni menos que la presencia divina. Por eso la Parnasá viene por ellas, por eso la bendición viene por ellas, por eso la luz espiritual de la casa viene por ellas. Ellas encienden las luces, las velas de Shabbat. Es un acto de increíble conexión con Dios. Si las mujeres supieran ese detalle de lo que significa encender las velas de Shabbat, mejor dicho, están trayendo la espiritualidad y la presencia divina a la casa, ni más ni menos. Entonces, así es la situación con nuestros patriarcas y nuestros matriarcas. No hace falta incluir en la amidad a las matriarcas, por descontado que están ellas contenidas en la personalidad de sus maridos. En realidad, el alma de un hombre y una mujer cuando están casados es una sola alma. Claro, el hombre lleva la parte, comillas, llamémosle proactiva, pero realmente detrás del hombre está la mujer. Sin ese impacto tan hermoso que tienen ellas en nuestras vidas, lo que hagamos no tiene mucho significado. Y por eso las mujeres no tienen obligación de hacer todas las mitzvot. Hay un montón de mitzvot que las mujeres están exentas de hacerlo. Están en un nivel más arriba. Nosotros tenemos que trabajar más duro.
Bueno, Muy que bien. tengamos el médico Gracias, de Rabí. batería. Ok, También. Raf. Muchas gracias a todos. gusto en verlos. Buenas noches. Gracias, Rabino. Buenas Buenas noches. noches Gracias, todos. Rabino. y Shabbat Shalom para todos. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino. Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido.